segunda emisión. Esta tarde, en el informativo, la Defensoría del Pueblo señala que la propuesta de reforma parcial a la Constitución para que personas privadas de la libertad no sean parte de los grupos de atención prioritaria en Ecuador vulneraría los derechos de los reclusos. La mañana de este lunes 11 de noviembre de 2024 se registró un sicariato en la cooperativa Unión Cívica. Se presume que el fallecido era un joven de aproximadamente 25 años. Moradores de la cooperativa de vivienda San Ignacio solicitan con urgencia una obra de asfaltado por el exceso de polvo que causa enfermedades. En lo nacional, el gobierno de Daniel Noboa designó este lunes 11 de noviembre a Saria Moya como vicepresidenta encargada, tras la suspensión de Verónica Abad por abandono injustificado del trabajo. En lo internacional, un tiroteo en un bar de Querétaro, México, deja 10 muertos y 7 heridos, aumentando la alarma por la violencia en el país. Esto y mucho más a continuación. Las noticias en el informativo, con Fabricio Vela. Hola a todos, saludos cordiales, bienvenidos, muy buenas tardes, listos para comenzar con el desarrollo de las noticias en la segunda emisión del informativo a través de la señal de Majestad Televisión. Hoy es lunes 11 de noviembre del 2024. Te saluda Fabricio Vela. Los hechos delictivos que se registran en diferentes vías del país siguen generando preocupación en transportistas de la localidad, quienes piden más controles a las autoridades. La inseguridad en las vías estatales continúa afectando a los transportistas, quienes manifiestan su preocupación por la creciente ola de delitos en las rutas de todo el país. Mauricio Benavides, vocal principal de la Cámara Provincial de Transporte Pesado, se refirió a los recientes asaltos que han sufrido sus compañeros y la falta de seguridad en los principales ejes viales. Recientemente en la vía Loac Santo Domingo bajando, el hombre le quitaron el camión, pero él logró liberarse y estaba pidiéndonos ayuda que nosotros difundamos. El vehículo era una marca Chevrolet que se robaron hace como 4 días atrás y recién ayer un hino también fue robado en las mismas situaciones en la vía Santo Domingo, Guayaquil. Entonces no es que se ha parado, mija, que no hayan denuncias, porque nos hemos cansado de denunciar y para después ser perseguidos por la ola delictiva que se vive. Ramón Vera, otro dirigente de transporte pesado en Santo Domingo, lamentó que aunque las autoridades se comprometieron a incrementar los controles en las vías para proteger a los conductores, aún no se han visto cambios significativos, solicitando mayor seguridad y operativos efectivos. Se había ofrecido en una reunión que tuvimos en la ciudad de Quito hace unos 3 meses atrás, para ser exacto, nos informaron que el mes de noviembre ya iban a estar 134 camionetas que ya creo que le entregaron a la policía para que estas camionetas sirvan de apoyo en las vías donde existe la mayor peligrosidad de los asaltos que se nos han dado. Entonces, eso sí nos preocupa porque lastimosamente siguen habiendo asaltos, robos, secuestros de compañeros y obviamente esto nos preocupa porque lastimosamente se llevan el camión, se llevan la mercadería y obviamente secuestran al conductor o al propietario del vehículo que está conduciendo en ese momento. Mucho más debe existir los operativos. En respuesta, el intendente general de policía de Santo Domingo de los Áchilas, Diego Peña Herrera, informó que para este mes se espera la llegada de aproximadamente 124 camionetas que serán asignadas a la Policía Nacional. Con este nuevo equipamiento se espera reforzar los controles en las vías estatales y reducir los delitos. De este mes vienen 124 camionetas que van a ser destinadas a la policía para solamente los corredores seguros. Entonces esto va a garantizar la seguridad de las personas que hacen uso de estas. Los índices muy altos porcentajes. Nuestro punto débil era siempre el bypass de Quevedo, pero ya lo tenemos controlado. Igualmente el empalme Balsar, que también lo tenemos controlado, de hecho tenemos ya puntos fijos ahí. De todas maneras, todo este trabajo se ha estado articulando desde las mesas de seguridad que está encabezado el señor subsecretario de Gobernabilidad.
Mientras tanto, los transportistas se ven obligados a seguir sus rutas con preocupación, exigiendo a las autoridades que intensifiquen los operativos en las carreteras y cumplan con los compromisos de seguridad para prevenir robos y garantizar su bienestar en las vías estatales del país. En Santo Domingo, varios buses interprovinciales hacen paradas en puntos intermedios sin previa autorización. Esta acción recurrente se ha convertido en una molestia y preocupación para los conductores que cuentan con el respectivo permiso. La terminal terrestre y la Agencia Nacional de Tránsito realizan controles frente a ello. La ilegalidad e informalidad por parte de algunos conductores de transporte interprovincial causa molestias en otros choferes del mismo gremio en virtud de que realizan paradas clandestinas, es decir, las operadoras hacen ascenso de pasajeros en puntos no autorizados. Por ello, la terminal terrestre de Santo Domingo ha optado por realizar controles por medio del uso de candados magnéticos. Recordemos que con la aplicación de la ordenanza de sellos, la terminal terrestre, más que nada la empresa pública municipal de transporte, pretende controlar eso. Es más, ya lo estamos haciendo. Tenemos puntos en las vías antes de llegar a Santo Domingo donde se los sella a los buses para que estos sellos sean retirados al finalizar el recorrido de pasando Santo Domingo. Puedan ser retirados estos sellos. Más que sellos, son unos candados magnéticos que garantizan que el bus no abra la puerta dentro de la ciudad de Santo Domingo. Esto conforme a la ordenanza. Eso nos está ayudando bastante, pero igual tenemos el abuso de muchas operadoras que aún que se hagan esos controles, están haciendo los que les comenté, ascendiendo pasajeros en lugares no autorizados. En cuanto a esta problemática, la Agencia Nacional de Tránsito manifestó que desde hace aproximadamente un mes y medio se encuentran ejecutando actividades relacionadas con la tecnología, misma que fue suspendida por pedido de los conductores. Sin embargo, se reactivó el 10 de noviembre. Igualmente, están revisando las ordenanzas para que sean más apegadas a la realidad económica. Nosotros también estamos haciendo una revisión de todas las ordenanzas para que las ordenanzas sean más relacionadas a la realidad económica del cantón. Les voy a poner un ejemplo. Es tremendamente caro que por estacionarse en el sitio incorrecto en la ciudad, la sanción sea un salario mínimo vital, o sea, $450. Es el parqueadero más caro del mundo. Pues. ¿Cuándo debería ser una cosa razonable? 5 o 7% de un salario mínimo vital, que sería $23, $30. Eso sí suena razonable, pero si le ponemos tanta plata, la verdad la gente resiente porque es demasiado dinero. Entonces, esa revisión se está haciendo. Se presume que hay algunos buses que tienen 2 o 3 puertas y que por medio del uso de estas hacen el ascenso y descenso de pasajeros en puntos que no tienen autorización, ya que para habilitar los puntos intermedios de parada deben tener la aprobación de la Agencia Nacional de Tránsito y algunos transportes interprovinciales no cuentan con este permiso. A pesar de que concejales de Santo Domingo denunciaron irregularidades en el proyecto de ordenanza que busca regular la movilidad sostenible de ciclomotores y bicicletas, este ya fue aprobado en primer debate. Sin embargo, se espera que sea tratado otra vez en comisiones para que se incorporen sugerencias y recomendaciones. A pesar de la aprobación en primer debate del proyecto de ordenanza que busca regular la movilidad sostenible de ciclomotores y bicicletas en Santo Domingo, varios concejales manifestaron su desacuerdo con el documento, entre ellos el concejal Julio César Calero, quien señaló diversas falencias en el proyecto y destacó la necesidad de que se hagan modificaciones para garantizar que la ordenanza no vulnere los derechos de los ciudadanos. En los proyectos de ordenanza que se han presentado no se puede tipificar contravención que ya está tipificada en el COIP y que en el proyecto de ordenanza diga que esa es una contravención y que se la va a sancionar con el Código Orgánico Administrativo, con el COA, que no tiene nada que ser. Estoy de acuerdo tampoco con que existan de alguna manera tema de chatarrización o de otro tipo de normativa que no esté contemplado en el COIP ni en la ley de tránsito. Deberíamos de esperar a que la Asamblea Nacional se modifique el COIP y modifique la ley de tránsito, porque en estos dos cuerpos legales no se contempla o no se tipifica para el tema del sector automotriz eléctrico.
Además, señaló que actualmente el proyecto se encuentra en revisión por las comisiones pertinentes, donde se evaluarán las observaciones y se propondrán ajustes antes de un segundo y definitivo debate en el Consejo Municipal. Como municipal lo que se ha pronunciado es que previo al segundo debate, este proyecto de ordenanza pase por comisiones y ahí cada concejal hará su aporte, quien habla hará su aporte desde el punto de vista legal para tratar de enderezar este proyecto. Firmemente que Santo Domingo es la cuarta ciudad más grande del Ecuador y claro, tenemos que ordenar y planificar el tránsito para el beneficio de todos y todas, pero es importante de que cuando se legisle a favor del uso y de la gente de Santo Domingo lo hagamos bien sin que estas ordenanzas tengan inseguridades jurídicas o que no cumplan con el principio de legalidad. Por su parte, el gerente de la Empresa Pública Municipal de Transporte de Santo Domingo indicó que se espera la aprobación definitiva de la ordenanza a finales de este mes. Mientras tanto, recordó que se están respetando las resoluciones judiciales que prohíben el decomiso de motos eléctricas en la ciudad. La ordenanza de micromovilidad y biocuidado del cantón ya está básicamente aprobada, ya pasó, y ahí lo que se está regulando son las condiciones por las cómo se deben movilizar los dispositivos de micromovilidad, que hasta finales de este mes ya esté aprobada luego de las revisiones que se han solicitado, y nosotros seguiremos aplicando la resolución del juez que dijo que no se haga ningún operativo contra las motos eléctricas, y así hemos estado haciendo, obedeciendo el mandato del juez. El funcionario hizo un llamado a los conductores, especialmente a quienes utilizan motos eléctricas, a respetar las normas de tránsito y conducir con precaución para evitar accidentes, mientras el Consejo Municipal finaliza la normativa que regulará su movilidad en Santo Domingo. Vamos con nuestros reportes desde exteriores. Un joven de aproximadamente 25 años fue asesinado al estilo sicariato en la cooperativa Unión Cívica. Según versión de los moradores, el hecho sucedió en horas de la noche y lo notificaron al ECU 911 en la jornada de hoy. Gilda Bimbosa con los detalles. Bienvenida, Gilda. Muy buenas tardes, compañeros en estudios y amigos televidentes. Al estilo sicariato, es como terminó sus días un joven de aproximadamente 25 años. Según los moradores, el hecho ocurrió en horas de la noche y fue notificado al ECU 911 el día de hoy. Quienes residen en la cooperativa Unión Cívica manifestaron haber escuchado una serie de disparos 2 cuadras antes del lugar donde fue encontrado el vehículo accidentado. A continuación, hemos preparado el siguiente informe. Una presunta persecución que terminó en una muerte al estilo sicariato se registró en la cooperativa Unión Cívica, sector de Las Panaderías. El espacio donde se encuentran los indicios fue rodeado por servidores policiales y moradores de la localidad que deseaban conocer la identidad del fallecido. Según lo especulado por los habitantes, aproximadamente entre las 10 de la noche y las 2:45 de la madrugada, escucharon una serie de disparos que tuvo lugar aproximadamente una cuadra antes de la zona donde se encontró el vehículo. Quienes escucharon los supuestos disparos manifestaron que no salieron por motivos de seguridad. Sin embargo, unos minutos después sondearon para ver qué sucedió, pero por la oscuridad no se percataron del vehículo accidentado. La intervención de la Policía Nacional se dio cuando los moradores notificaron el hecho hoy. Los servidores policiales no rindieron versión hasta realizar las respectivas investigaciones. Por lo tanto, solo se conoce que el fallecido es un joven de aproximadamente 25 años. Clever Carrión, experto en seguridad, argumentó que los actos de sicariato siguen sucediendo porque hay un efecto balón, es decir, la presión de algunos sectores hace que la delincuencia se traslade a otros lugares. Además, manifestó que la estrategia que se utiliza ya no es adecuada y requiere ser modificada. La norma es muy blanda para este tipo de circunstancias. Las investigaciones tienen unas características que en vez de ayudar o coadyuvar, ponen límites para hacer unas investigaciones mucho más ágiles. Las instituciones encargadas del orden
a su vez tienen áreas de inteligencia y estas áreas de inteligencia están minimizadas, no tienen la fortaleza adecuada ni con la ayuda de las leyes ni con la parte de infraestructura. Entonces hay que hacer una comunión, la ley que sea óptima y amistosa para hacer investigaciones y también darle logística al hombre que está detrás de esto, darle las herramientas. Además, durante el fin de semana, 430 dosis de pasta base fueron incautados por el personal de la Jefatura de Investigación Antidrogas mediante el operativo Rayo 108. Como resultado, a más de las sustancias ilícitas, lograron la aprehensión de un ciudadano en delito flagrante. El hecho se dio en el circuito Cristovive, entrada a la comuna Chihuilpe. Asimismo, otro ciudadano de 37 años fue capturado por el delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, con antecedentes de delincuencia organizada, tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización, extorsión y estafa en el circuito centro, calles Río Coca y Río Morona. Ambos detenidos fueron puestos a órdenes de la ley para el respectivo procedimiento legal. Según lo mencionado por Clever Carrión, experto en seguridad, para que exista una mejor operancia por parte de los servidores policiales, es necesario que la ley sufra una modificación. Así se podrá entregar las herramientas necesarias a la Policía Nacional para que realice un trabajo con mayor agilidad y más apegado a la realidad. Es todo en cuanto podemos informar. Volvemos con ustedes a estudios. Gracias a nuestra compañera Gilda Bimbosa. Ahora les contamos que tras la propuesta de reforma parcial a la Constitución impulsada por el presidente Daniel Noboa para que los privados de la libertad sean excluidos de los grupos de atención prioritaria, autoridades de la Defensoría del Pueblo califican a esta iniciativa como inconstitucional. Recoge esta noticia Stephanie Solano. Nos tiene el siguiente reporte. Adelante, Stephanie. ¿Qué tal, compañero de estudio, amigos televidentes? Muy buenas tardes. A esta hora nosotros los saludamos desde los exteriores del Centro de Rehabilitación Social Bellavista para informarles que tras la propuesta presentada por parte del presidente Daniel Noboa de solicitar una reforma parcial a la Constitución para que las personas privadas de libertad no formen parte de los grupos de atención prioritaria, el delegado de la Defensoría del Pueblo en Santo Domingo manifestó que esto sería una regresión de sus derechos. Sobre este tema hemos preparado un informe que les presentamos a continuación. Como un acto inconstitucional califica el delegado provincial de la Defensoría del Pueblo en Santo Domingo de los Áchilas a la propuesta del presidente Daniel Noboa de reformar los artículos 35 y 51 de la Constitución. La reforma busca excluir a las personas privadas de la libertad de los grupos de atención prioritaria, lo que según el delegado vulneraría los derechos fundamentales de esta población. A criterio personal, pues no tendría cabida en el ámbito constitucional, en virtud de que la propia Corte Constitucional ya en el año 2021 estableció por qué motivos las personas privadas de la libertad se encuentran inmersas dentro del grupo de atención prioritaria. ¿Y cuál es el criterio mismo que ya se ha pronunciado la Corte Constitucional? Es de que por el hecho de estar privados de la libertad, ellos ya se encuentran limitados al acceso y goce de algunos derechos. El funcionario también informó que ha recibido alrededor de 15 denuncias de presuntos abusos contra reclusos en el Centro de Rehabilitación Social Bellavista. Estos reportes están bajo investigación para verificar si hubo vulneración de los derechos de los internos. Y como tal, hemos tenido más o menos de unas 15 PPL las denuncias de los presuntos. Se han presentado habeas corpus, garantías jurisdiccionales, habeas corpus ante los jueces de garantías penitenciarias para que ellos de cierta manera pues tomen las medidas de reparación necesarias, y efectivamente asimismo nos han delegado a nosotros que hagamos el seguimiento para verificación del cumplimiento de las sentencias por parte de los habeas corpus, y en eso hemos estado, y hasta la actualidad pues estamos verificando que se cumplan las disposiciones de los jueces que han dado cuando se han vulnerado el derecho a la integridad física y emocional de las PPL. La propuesta de reforma constitucional, de ser tramitada, deberá ser evaluada por la Corte Constitucional. Según expertos en derecho, esta instancia analizará si la reforma se alinea con el principio de progresividad de los derechos humanos, el cual prohíbe retroceder el reconocimiento de garantías ya establecidas. En caso de recibir el visto bueno de la Corte, el proyecto será remitido a la Asamblea Nacional para su discusión y posible aprobación. Sí, yo pensaría que no se va contra derechos humanos, no atenta a los derechos humanos, que es una de las
circunstancias principales, primordiales que hay que tomar. Que ha tenido el presidente Noboa actualmente, primero tiene que pasar ¿por quién? Por la Corte Constitucional. La Corte Constitucional es la llamada a hacer el control primero de análisis de qué reforma se pretende hacer. Y ellos sabrán ubicar mediante cuál de las dos formas se tendrá que hacer esta. Por su parte, el gobierno nacional argumenta que la iniciativa busca promover un sentido de justicia e igualdad en la distribución de recursos y atención por parte del Estado. No obstante, el proceso deberá esperar la resolución de la Corte Constitucional. Según informaron las autoridades, esta propuesta debe ser analizada en la Corte Constitucional para posteriormente ser tratada en la Asamblea Nacional, donde se definirá o no su aprobación. Es el informe que presentamos a esta hora de la tarde. Volvemos a estudio. Usted continúa con más noticias. Gracias a nuestra compañera Stephanie Solano. Efectivamente, la Corte Constitucional primero debe avalar la vía que ha propuesto el presidente de la República, que es la de reforma parcial. Si la Corte lo avala, automáticamente el proyecto será enviado a la Asamblea Nacional para su discusión. Estaremos expectantes. Revisamos las noticias de la comunidad. El exceso de polvo en las calles y en la cancha de la Cooperativa de Vivienda San Ignacio orilla a que sus moradores soliciten con urgencia una obra de asfaltado. Ellos mencionan que inclusive la inseguridad es preocupante y por ello colocaron vallas metálicas en el sector. Con calles y una cancha llena de polvo, así es como viven los moradores de la Cooperativa de Vivienda San Ignacio. Ellos señalan que la condición en la que se encuentra el sector es perjudicial para su salud. Incluso los días en los que más genera incomodidad esta problemática es cuando los pequeños asisten a jugar a la cancha. Las calles, en primer lugar, vea cómo estamos. Ese polvero, ahora, como esos señores que manejan esos carros han hecho una bala, ellos no respetan nada. Dejan hechos un polvero. Enseguida, vea, la cancha cómo está, ese polvero, Dios mío, que eso por las tardes da miedo el polvo. Y ahí juegan los niños, hay un profesor que viene a dar clases a los niños de juego. Eso es llenito de muchachos y padres de familia aquí sentados viendo, pero es un polvero. Los moradores manifiestan que debido a la inseguridad de la zona han optado por unirse como vecinos, colocando vallas metálicas y cuidándose entre ellos, ya que lo que más presencian son personas que consumen sustancias ilícitas y antisociales. Pusimos las barandas y nos hemos puesto todos de acuerdo en que si de pronto llega uno por aquí, pues toca de golpearlo, era peligroso. Cada ratico el robo, a mi hija me roban, aquí en este poste, ¿ve? Aquí robaban, aquí, vea. Ahí vean donde están esos carros. Quienes residen en la Cooperativa San Ignacio esperan que las autoridades realicen una obra para mejorar las calles del sector. Además, piden que la cancha sea también arreglada para que los niños que llegan a jugar no contraigan enfermedades. En la Avenida de las Delicias, quienes transitan por esta arteria denuncian el exceso de polvo y los daños de la vía por la falta de la tapa de una alcantarilla. El exceso de polvo que se genera en la avenida Las Delicias por la falta de mantenimiento vial provoca malestar en ciudadanos que transitan por ese lugar, quienes solicitan a las autoridades competentes el mantenimiento respectivo. Tramo más que todo alrededor del parque sí afecta bastante. Más que todo hay conductores que ahí tienen casco con mejor visibilidad, pero hay otros que no se puede. Entonces eso afectaría más que todo, se le llenan la vista y si un carro aquí en estos estacionamientos sale también es medio peligroso. El bus también aquí pasa, se da la vuelta, entonces un asfaltado sí se debería, sería bueno y más que todo en este tramo y en la salida a la Branca la Saco. El asfaltado aquí para que, que no haya polvo porque aquí la verdad que el polvo es demasiado fuerte y los carros se llenan de polvo, todo eso, y la gente no puede comer en los restaurantes. La falta de una tapa de alcantarilla en el sector es otro de los problemas que preocupa a los habitantes del lugar, ya que incrementa los riesgos de accidentes, por lo que solicitan a la empresa pública municipal de agua potable y alcantarillado de Santo Domingo la reparación de ese daño. Todo eso creo que es de las alcantarillas, me imagino yo. Más que todo en la noche es peligroso porque eso no tiene ni siquiera una señalética de que algo está ahí en peligro. Una reparación, una tapa por lo menos una de alcantarillado porque la otra vez ya se cayó un carro ahí también y
hubo problemas y más intervengan, o sea, vengan a arreglar más que todo. La comunidad solicita al municipio de Santo Domingo el asfaltado de la avenida Las Delicias para mejorar la circulación de los vehículos por esa zona y disminuir el exceso de polvo que actualmente se genera. El deterioro de la calle Alfredo Pesantes y la falta de mantenimiento por parte de las autoridades locales genera malestar en los habitantes del sector. Aguas estancadas, desechos acumulados y el deterioro de la calzada son varios de los problemas que se visualizan en la calle Alfredo Pesantes, los cuales generan malestar en habitantes del lugar, quienes señalan que son años de abandono por parte de las autoridades y que es necesaria su intervención. Hay veces que eso no se puede ni transitar por ahí, eso es hueco y hueco y hueco. De vez en cuando le hacen un cariñito, pero ahorita está más o menos para como sabe estar. Pues. Que en verdad arreglaran por lo que es muy transitable, más que todo por lo que estamos alrededor del terminal y pasan los buses, pasa mucho carro. Los hechos delictivos que se presentan en el lugar también generan preocupación en los ciudadanos, quienes piden más presencia policial y patrullajes por esa zona. Eso sí, demasiado inseguro, demasiado. Hay patrullaje, porque en verdad hay mucha delincuencia por aquí alrededor, demasiado. El asfaltado de la calle Alfredo Pesantes es el principal pedido presentado por los moradores del sector, quienes esperan también más patrullajes policiales para incrementar la seguridad de los habitantes. Sorpresivamente, el presidente Daniel Noboa designó esta mañana a la secretaria de Planificación, Sarija Moya, como vicepresidenta encargada de la República, luego de que al final de la semana anterior el Ministerio de Trabajo dispusiera mediante sumario administrativo la suspensión por 150 días de la vicepresidenta Verónica Abad. Verónica Abad fue suspendida el sábado pasado por abandono injustificado de sus labores, esto de acuerdo con una sanción que le impuso el Ministerio de Trabajo, donde se indica que la presidenta cometió una falta grave, por lo que deberá cumplir la suspensión, incluidos sábados y domingos, sin derecho a remuneración. Verónica Abad fue acusada por la Cancillería ante el Ministerio del Trabajo debido a no haber cumplido la orden de trasladarse el 1 de septiembre desde Israel hacia Turquía, debido al conflicto bélico que afronta el primer país donde se desempeña como embajadora designada por el presidente, frente a lo que la suspendida vicepresidenta responde que se cometieron atropellos debido a que el gobierno planteó dejar su familia en Israel para viajar sola a Turquía. Ella agregó además que ya con debida anticipación era un hecho que se buscaba su destitución para evitar la sucesión presidencial, en referencia a que el presidente Daniel Noboa necesitaría encargar a alguien en su mandato para hacer campaña frente a los comicios de febrero próximo en los que él buscará su reelección. De esta manera, el viernes, durante una audiencia ante el Tribunal Contencioso Electoral de Ecuador, la vicepresidenta fundamentó su denuncia por presunta violación política de género contra el presidente Daniel Noboa y 3 funcionarios del gobierno, incluida la canciller Gabriel Sommerfeld. Por otra parte, Damián Armijos, abogado de Abad, aseguró que el proceso busca proteger los derechos políticos de la vicepresidenta, quien desde inicios de su gestión enfrentó una serie de hostigamientos. Además, señaló que no se le ha permitido estar presente ni participar de manera telemática en el proceso. La denuncia presentada por Abad, basada en el artículo 280 de la Ley Electoral de Ecuador, describe esta situación como una infracción muy grave. Utilizando argumentos propios de una dictadura, el presidente Noboa, sus ministros, han preparado organizadamente la ruptura del orden constitucional y el evidente golpe de Estado que se prepara para el 6 de enero del 2025, para tomarse la sucesión presidencial y de esta forma pretender asegurar la reelección. Luego de innumerables intentos por presionar mi renuncia, incluso encarcelando a mi hijo, luego de haber destrozado mi honra, mi dignidad y la de mi familia, de haber atacado y perseguido a mis colaboradores, abogados y allegados, luego del linchamiento mediático con todo un aparataje de falsos medios de comunicación en redes, la reciente suspensión de mi cargo como vicepresidenta es un claro reflejo de un gobierno que se ha desviado de su propósito, que ha optado por el camino de la represión y el miedo, en lugar de la transparencia
y el respeto a la voluntad popular. De este modo, el gobierno del presidente Daniel Noboa designó este lunes 11 de noviembre de 2024 a Saría Belén Moya como la nueva vicepresidenta. Ella es parte del equipo del presidente desde que ganó las elecciones en 2023, pero antes de eso también ha desempeñado cargos en el sector público. Moya estuvo en la delegación que acompañó a Noboa en las reuniones con el Fondo Monetario Internacional, es economista y máster en economía por la Universidad Carlos III de Madrid y se encontraba desempeñando como titular de la Secretaría Nacional de Planificación. Un tiroteo en un bar de Querétaro, en México, dejó 10 muertos y 7 heridos, mientras en España el presidente Pedro Sánchez anunció un paquete de ayuda de casi 3.800 millones de euros para los afectados por las inundaciones en Valencia. Esto y más en resumen. La velada en un bar de Santiago de Querétaro acabó de la peor manera, donde sin piedad y a quemarropa, un grupo de 4 individuos armados con fusiles irrumpió en el local y dispararon contra los comensales. El tiroteo, que ha dejado 10 muertos y 7 heridos, ahonda en la sensación de impotencia en México ante la frecuencia de episodios como este. Los atacantes llegaron en un vehículo local y huyeron en el mismo, antes de abandonarlo calcinado. De momento, aunque hay 2 detenidos, se desconoce el móvil de un ataque que eleva el desafío al que se enfrenta la nueva presidenta mexicana para atajar la violencia en el país. El metro de Nueva York se llena de notas adhesivas de los pasajeros con mensajes inspiradores, pensamientos conmovedores e ideas alentadoras. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció el lunes la adopción de un nuevo paquete de medidas de ayuda para los afectados por las mortíferas inundaciones del 29 de octubre en la región de Valencia, por un monto adicional de casi 3.800 millones de euros. China celebra con las miras puestas en expoliar el consumo. El Día del Soltero, el mayor festival de compras online del mundo, deslucido recientemente por las presiones gubernamentales sobre las plataformas de comercio electrónico y afectado por la ralentización económica. Finalizamos el espacio de noticias. Gracias por su generosa sintonía. A las 19 horas, nuestra tercera emisión. Soy Fabricio Vela, buenas tardes, buen provecho en la hora de su almuerzo y con nosotros Dios mediante, será hasta mañana.